Sí. Profesor Miguel Garcés. El tema cultural y el tema político siempre han sido puntos de encuentro. Uno observa mismo cómo se desarrolla la relación que hay entre la política y la misma concepción de cultura, la observa mismo desde el momento en que se origina la palabra cultura, ¿no? Muy desde el discurso de San Agustín, la cultura como cultivo del espíritu. Y como decía también otro poeta, somos hijos de nuestra época, decía Justo González. Y cada quien desde allí construye su propia concepción de cultura y su propia concepción de política. Para Agustín la cultura era el cultivo del espíritu. Y tiempo después aparece muy desde la visión de la Ilustración, el cultus de cultura es entendido como cultivo de la mente, de la razón. Y a partir de ahí pues se genera toda una dimensión de la política que responde a esos matices de cultura. Lo mismo ocurre cuando se dio todo este fenómeno con la llegada misma de las tesis marxistas, en el cual el cultus tiene que ver un poco con comercio, de tal manera que la Escuela de Frankfurt cuestiona esa dimensión cultural en la cual las industrias culturales perciben la cultura como mercancía, y a partir de ahí también se desarrollan todas unas dinámicas políticas a nivel del mundo. Quería señalar desde ahí porque creo que es un elemento fundamental. De hecho, creo que todos estos movimientos que vinieron con esas ideas iluministas generaron unas dinámicas políticas interesantes a nivel de América Latina y también a nivel de toda Europa, y que fue muy importante para el desarrollo del mundo y de nuestros países. Quiero solamente concluir con varias cosas. La primera es que creo que en última, como cultura y como política, somos una mezcla de todo. Es decir, las culturas cuando se asientan tienden a hibridarse. Y uno no parte de concebir la política y la cultura como si desde una identidad estática o de una identidad que es quieta, sino desde una identidad que se combina con todo. Somos un poco de la cultura europea, pero también un poco de la cultura anglosajona, somos todo eso y heredamos esas concepciones de cultura y de política en nuestra propia manera de vivir y en la propia manera como construimos comunidad y construimos sentido de vida. Entonces, quería resaltar eso porque me parece que en todo lo que nos ha hablado, la estrecha influencia cultural, ¿sí?, fue la que promovió esas dinámicas políticas que luego se hicieron formales en la construcción de estas constituciones y estos acuerdos políticos que generaron los cambios en cada uno de los países y los cambios a nivel mundial también. Pues yo creo que usted tiene razón. Yo me alineo en ese itinerario de pensamiento. Alguna vez aquí, en Cartagena, vinieron unos gobernantes presididos por Willy Brandt, que era el primer ministro, el canciller alemán, y los trajo Carlos Andrés Pérez. Willy Brandt no podía ir a Bogotá por la altura, pero yo vine a estar con ellos. Y en algún momento le pregunté al doctor Willy Brandt, le dije, yo he descubierto en su praxis política, en su manera de gobernar, he descubierto que usted utiliza elementos de la democracia cristiana que usted combatió. ¿Cómo es eso? Y me dijo una verdad, me dijo, mire, presidente, me dijo, en materias políticas, económicas y sociales no hay verdades reveladas, no. O sea, nadie tiene la totalidad de la razón en materias de gobierno, en materia económica, porque los mercados cambian y cambian sin sujeción a unos dictámenes, aunque los economistas dicen, como yo, decía él, sostengamos lo contrario. Entonces, lo que yo he hecho en mi vida como gobernante, me decía él, es tomar de aquí y de allí y de allá de los contrarios, tomar lo que considero que ellos tienen como acierto e incorporarlo a mi
conjunto de praxis, de reglas de administración. En otras palabras, me estoy robando lo de los otros y lo estoy aplicando a mi manera de gobernar. Yo pago el precio de estar haciendo eso, porque en ocasiones esa pregunta que usted me está haciendo, presidente Betancourt, me la hacen de una manera enfurecida en mi país, en Alemania. Y dicen, esa es una tesis de la democracia cristiana. Y yo les digo, ¿y qué importa si es válida? ¿Qué importa? Sí, es de la democracia cristiana, pero yo le doy este adobo de la socialdemocracia. ¿Qué es un partido político? Ustedes se han puesto a pensar, ¿qué es un partido político? ¿Qué es? ¿Por qué soy esto o aquello? ¿Cómo por qué? Si profundizan mucho, encontrarán que las definiciones sobre lo que es en sí la política coinciden. Digamos que un partido político es un conjunto de ideas, estoy improvisando retóricamente, un conjunto de ideas que aplicadas por activistas desde el poder buscan la felicidad de la comunidad, más o menos, ¿no? Eso es válido donde quiera y para todo el mundo. Como es válida también la protesta. Cuando murió Saramago, mi amigo, llamé a su viuda, a Pilar del Río, y le dije, Pilar, y consternado, muy tristes y tal, y me dijo, ¿sabes una cosa? Que año y medio antes de que muriera mi marido, José Saramago, me dijo, oye Pilar, cuando yo muera, déjate de tontería, no, cuando yo muera por ahí dentro de 100 años, no ahora, cuando yo muera pones en mi tumba este epitafio, aquí yace, indignado, Saramago, punto. Año y medio antes del movimiento de los indignados. Y oigan la simplicidad, se la repito, aquí yace, indignado, Saramago, punto, no más. De manera que intuyó la indignación que se produciría después. ¿Por qué? Porque la indignación no es privativa de este o de aquel grupo político, no. Es simplemente una iluminación o un eclipse, como quieran llamarlo, en cualquier cruce de caminos de la historia. Entonces, volviendo al tema, para que no crean que me lo estoy escapando, aunque yo soy un dialéctico y utilizo el escape sin que nos demos mucha cuenta, que en materias políticas, económicas y sociales no hay verdades definitivas, no. Sin la menor duda no las hay. Hay tesis. Y hegelianamente hablando hay tesis, antítesis y síntesis. César Vallejo solía decir de alguien, es que se parece mucho a la antítesis. O sea, es todo contradictorio, ¿no? Lo que hay es querencias, aficiones, daciones en buscarle a la política, sea cuales fueren los itinerarios que esa política tenga, en buscarle el beneficio de la comunidad. Eso sí es. Allende, cuando vino a Bogotá, Salvador Allende, después muerto, al llegar Pinochet, decía, le preguntaron en la Universidad Libre en Bogotá, el día en que le hicieron una sonada ahí porque dijo algo que no les gustó, y entonces protestaban y él se quedó callado y les dijo, bueno, la universidad es para estudiar, no para gritar, no para vociferar, es para estudiar y opinar y discutir, sí, pero lo que están haciendo no es discutir. Y dijo,
Todo niño tiene derecho a la felicidad, punto. Programa del socialismo, programa de cualquier partido político, digo yo. Imagínense, como programa de UNICEF, o programa de los programas, o punto de partida de los programas en favor de la niñez. Todo niño tiene derecho a la felicidad, por el hecho de ser niño. Pero en el fondo coincido con usted.